poco menos. Listo. Se ve bien. Entonces, de manera sumamente rápida y concisa, les voy a explicar cómo resolver, al menos cómo ustedes deben de resolver este ejercicio que nos dice: determine la distancia D sabiendo que el momento resultante de las cuatro fuerzas mostradas respecto al punto A es nulo. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo básicamente que el momento resultante es igual a 0. Entonces, ¿qué significa que el momento resultante ¿qué significa que el momento resultante sea igual a 0? Significa que la suma de todas las fuerzas descompuestas es igual a 0. Dicho esto, pasamos a mirar el gráfico. Por mi mal pulso, el gráfico pues no pudo salir tan bien como hubiera deseado que saliera, pero se entiende. Como podemos ver en el gráfico que nos muestran, podemos ver que la línea está compuesta por 3D y 3 pies y de altura 4 pies. Entonces, desde el punto A hasta el punto donde empieza D hay 3 pies. Luego se le suma una distancia D y luego otros 3 pies. Entonces, y luego se le suman otros 3 pies. Entonces la distancia de este brazo, como le llamaremos, es de 6 pies más D. Y la altura, nos lo dicen de dato, 4 pies. Me he olvidado de ponerlo, 4 pies. Listo. Una vez hecho esto, ahora pasamos a ver las fuerzas, que es lo más importante. Vemos de que nos dan las fuerzas de esta manera. Nos dicen que hay una fuerza de 100 libras de esta manera, en diagonal. Pero nosotros no podemos trabajar de esa manera. Tenemos que pasarlo a vertical y horizontal. Una vez hemos aplicado el clásico costado coseno, nos daremos cuenta que pues si aquí es 30 grados, esto es igual a la hipotenusa, que vale 100, multiplicado por el coseno de 30. Entonces vertical 100 por coseno de 30, horizontal 100 por seno de 30. Y en el otro hacemos lo mismo, descomponemos y nos damos cuenta que es 100 por coseno de 30, 100 por seno de 30. Descomponemos el otro también. Sin embargo, aquí no nos dan un ángulo, pero lo dejaremos así. Entonces, ¿cómo sería? Nos dan que es una fuerza de 150 libras. Entonces, ¿cómo lo descomponemos? De manera simple, 150 seno de alfa, ya que no nos dan el ángulo, pero de ahí vamos a ver que eso no es tan necesario. Y el otro es 150 coseno de alfa. Ahora, pasamos al que está más abajo. Lo descomponemos y todavía no nos dicen el ángulo, así que lo mantenemos como alfa. Como es 150 la fuerza de descomponer, lo ponemos 150 coseno de alfa. Y de manera vertical, 150 seno de alfa. Dicho esto, ya tenemos todas las fuerzas descompuestas. Y aquí entra algo sumamente importante que tenemos que entender para resolver este tipo de ejercicios. Y lo que debemos de entender es que los vectores, o mejor dicho, las fuerzas descompuestas, ahí está, las fuerzas descompuestas que se encuentran en dirección al brazo, no tienen una fuerza, así que se le pone como un 0. Entonces, de esta manera nosotros podemos eliminar 100 seno de 30. A ver, esperen, ¿con qué lo puedo eliminar? A ver, tengo aquí esta de acá. Entonces, como podemos ver, a ver, espera. Listo. Entonces, como podemos ver, los vectores que están en dirección al brazo los podemos eliminar. Por ejemplo, este 100 seno de 30, como está en vertical, al igual que el brazo, lo borramos. Este 100 seno de 30, como está en vertical, igual a la dirección del brazo, lo borramos.
Este 150 coseno de alfa está en vertical, también lo borramos. Este 150 coseno de alfa está en vertical al igual que este brazo, pero como primero está en horizontal, no lo borramos. Entonces, continuamos. Lo colocamos acá. Recordemos siempre, pues, que para tener los signos de las fuerzas ya descompuestas tenemos que recordar algo sumamente esencial, y es que cuando el torque, el eje, el péndulo está girando en sentido horario, en sentido a las manejillas del reloj, es menos, y cuando está girando en sentido antihorario, es decir, en sentido en contra de las manejillas del reloj, es positivo. Dicho esto, entonces, ya sabemos, ahora tenemos que ser muy observadores, y en esta parte hay que ir lento porque podemos confundirnos de signo y eso sí o sí termina arruinando todo el ejercicio. Entonces, vamos con el primero. Recordemos que momento es igual a fuerza por distancia, y el momento resultante es igual a la suma de todas las fuerzas. Por dato del ejercicio nos dicen que el momento resultante de las 4 fuerzas mostradas respecto al punto A es nulo, es decir, de que la suma de todas las fuerzas va a ser igual a 0. Conociendo esto, entonces podemos continuar. A ver, que se vea bien. Conociendo esto, entonces podemos continuar. Vamos con la primera. Sabemos que momento es igual a distancia por fuerza. ¿Cuál es la fuerza en este punto de acá? La fuerza en este punto de acá es 100 coseno de 30. ¿Cuánto es la distancia? Desde el punto A, como nos lo indica el ejercicio, es de 3 pies. Entonces tenemos que multiplicar 100 coseno de 30, 100 coseno de 30, multiplicarlo por 3. Y ahora el signo. Vemos de que esto está girando para abajo, y como aquí está el eje, entonces esto no puede girar así, pues tiene que girar así en sentido horario. Entonces, como es horario, es menos 100 coseno de 30. Continuamos entonces. Ahora hasta aquí. 3 pies y D. Entonces, ¿cuál es la fuerza acá? La fuerza acá es 100 coseno de 30. 100 coseno de 30. ¿Cuánto es la distancia? 3 pies más D. 3 más D. ¿Cuál es el signo? Vemos de que este está apuntando hacia arriba, ¿no? Este está apuntando hacia arriba. Espero que se pueda ver bien. Este está apuntando hacia arriba. Y como el eje está acá, entonces, ¿cuál es la manera en la que este va a rotar? Este va a rotar de la siguiente manera. Va a rotar así, ¿no? ¿Y eso en qué está? En sentido antihorario. Entonces, positivo. Ahora el otro. Ustedes pueden. La fuerza. ¿Cuánto vale? 150 de seno de alfa. Exacto. ¿Cuánto es la distancia? Ahora es 3 pies más. Entonces sería 3 pies más D más 3 pies. Serían 6 pies más D. Entonces sería 150 seno de alfa, la fuerza, multiplicado por la distancia. ¿Cuánto vale la distancia? 6 más D. El signo. Este mira hacia arriba. Y como el eje está acá, entonces sería un sentido antihorario. Por lo tanto, sería positivo. Entonces, ahora solamente queda el otro. Entonces, ahora solamente tendríamos que ver este de aquí. Este brazo de acá. Este brazo de aquí es 150 seno de alfa. Está mirando hacia abajo. Y esa es la fuerza. La distancia, ¿cuánto es? Me puedes decir que es 4 pies, que es la distancia que hay acá, pero eso estaría erróneo. Nosotros cuando estamos usando fuerzas en vertical, es decir, fuerzas que miran hacia arriba o hacia abajo, utilizamos las distancias que nos dan desde el punto A hasta el brazo. Entonces, ¿cuánto sería esto? Sería 3 pies más D más 3 pies. Sería 150 seno de alfa más multiplicado por 6 más D, la distancia. Y ahora el signo. Vemos de que este está yendo hacia abajo, o sea, de que esto tiene que girar así.
en sentido horario. Por lo tanto, le colocamos un menos. ¿Se logra ver bien? Ahí está. Ahora, uno de los más interesantes es el 150 coseno de alfa, que es una fuerza que está en horizontal y al descomponerla, pues esta fuerza está en horizontal. Entonces la colocamos acá, 150 coseno de alfa. ¿Qué distancia vamos a utilizar? La distancia que hay desde el punto A hacia esa fuerza. 4 pies, como nos los dije en el ejercicio. Lo multiplicamos por 4. El signo está yéndose acá. Entonces, ¿cómo sería su giro? Su giro sería horario. No, está yendo hacia así. Entonces, al ser horario, le colocamos un menos. 150 coseno de alfa multiplicado por 4. Esto equivale a 0. Al final, resolviendo todo esto, multiplicando, simplificando, por ejemplo, aquí podemos simplificar esto de aquí con esto de acá, ya que son iguales. 100 coseno de 30 por 3 menos 100 coseno de 30 por 3. Se puede ir, se termina sumando, multiplicando y nos queda lo siguiente. Nos queda 600 coseno. Al final de hacer todo esto nos quedará lo siguiente: menos 300 coseno de 30 más 300 coseno de 30, se terminan yendo. 100 coseno de 30 por d, esto es un número natural, menos 600 coseno de alfa. Pero nosotros no conocemos alfa. Pero si nosotros observamos el ejercicio, si nosotros observamos detenidamente el ejercicio, nos daremos cuenta de que nos dan un triángulo como este. Un triángulo que es ya conocido, es un triángulo notable. 3, 4, por lo tanto, por descarte, el otro tiene que ser 5. Si quieres verificarlo, puedes utilizar tu teorema de Pitágoras y verlo tú mismo. Entonces sabemos que es 3, 4, 3 vale el cateto opuesto, 4 el cateto adyacente y 5 la hipotenusa. ¿Y cuánto es el coseno de alfa? El coseno de alfa es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, es decir, 4 sobre 5. Y lo reemplazamos, pues aquí incluso lo he puesto, coseno de alfa es igual a 4 sobre 5. Reemplazamos esto como 4 sobre 5 y resolviendo nos queda esto de la siguiente manera. Al simplificar todo esto nos queda que la distancia es igual a 5 por 5.54 pies.